pero esto es una leyenda, ¿cómo quieres que esto sea real, no? Bueno, la Biblia nos habla de un arca. Nos dice en Génesis 7:18, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Bueno, esto es lo que nos asevera la Biblia. Una vez más, ¿la Biblia habla de leyendas o realmente está diciendo la verdad? Bueno, para empezar, estas son las medidas que nos dice la Biblia que tenía el arca de Noé. El arca de Noé, pues, medía 137 metros concretamente de largo, luego de ancho medía 23 metros y de altura, ¿qué pone? 54, ¿no? Me parece, 54 metros. 14 metros, perdón, 14 metros. Bueno, con 3 pisos además, ¿no? Bueno, si esto lo comparamos con un avión actual, comercial, pues vemos realmente las dimensiones que tenía esta arca según la Biblia. Era realmente un artefacto enorme, impresionante, ¿no? Hecho con una tecnología, desde luego, muy superior a la que nosotros nos pensamos que esta gente tenía. Bueno, pues ¿qué les digo? Si esta arca, les digo que existe realmente todavía. Todavía encontramos en la zona de Ararat, ya sabéis que en la Biblia se comentaba que el arca fue a depositarse en las montañas de Ararat. Ya sabéis que el Ararat está a la derecha de Turquía, por tanto ya con frontera con Irán y todos esos países, y Armenia. Bueno, pues las montañas de Ararat, que es una montaña enorme, de más de 4.000 metros, con el monte siempre nevado, han estado siempre buscando el arca ahí, pero es que al lado hay el pequeño Ararat, que es la misma cordillera, donde encontramos esta curiosa formación. Esta formación tiene las mismas medidas que el arca que nos dice la Biblia. Por tanto, 137 metros por el mismo ancho y, por tanto, vemos aquí una impresionante casualidad, en todo caso, ¿no? Una coincidencia increíble. No sé si la veis bien, ¿eh? O sea, aquí la tenéis, ¿eh? Tenéis la forma del barco, petrificado, todo esto es roca, ¿eh? Pero es roca petrificada, es madera petrificada. Aquí tenéis otra imagen donde veis la misma formación, una formación que se encuentra en el este de Turquía y que tiene forma de barco y tiene las medidas, curiosamente, del arca de Noé, las mismas medidas. Aquí veis pues la ubicación donde se encuentra, a la derecha de Turquía, en el monte Ararat, al lado del monte Ararat. Esto es una imagen vista de arriba, ¿eh? De ancho mide ahora un poco más porque, digamos que las paredes del barco, los costados del barco acabaron cediendo y se han abierto como una flor, pero las medidas de largo siguen siendo exactamente las mismas que las que nos ponía la Biblia. Aquí veis otra imagen de la formación. Bueno, nosotros fuimos también con mi mujer y un grupo de personas a ver eso, si realmente era así, si eso realmente es real. Y bueno, pues fuimos a Turquía, fuimos a esa zona, es una zona absolutamente apartada del mundo moderno, todavía viven en costumbres de pastores, son gente muy básica, ¿no? Sencilla, hasta cierto punto también peligrosa a veces, ¿no? Pero bueno, hay que ir siempre con un guía. Estuvimos explorando toda esta zona, buscando pues todas estas formaciones que habíamos leído, que se habían descubierto, ¿no? Desde hace ya años. Algunos de vosotros conoceréis seguramente a Ron Wyatt, ¿no? Que fue pues este adventista americano, que él fue el que descubrió todo esto, él fue el que, financiándose a sí mismo, pues fue investigando y fue encontrando todos estos tipos de arqueología que vienen a confirmar la Biblia, ¿no? Bueno, fuimos con este grupo de personas. Fijaros que el mismo gobierno turco anuncia el sitio donde se encuentra el arca de Noé. Ellos han aceptado perfectamente, porque los musulmanes también creen en el relato de Noé y el del arca, por tanto, ellos han aceptado que ese es el lugar del arca, por pruebas que ahora veremos. Por tanto, nosotros nos dirigimos para allá. Ahí han hecho un centro de visitantes, por tanto, ahí se puede visitar, se puede convenir visitas y pudimos visitar el arca. Encontramos un día realmente muy nublado, un muy mal día, pero bueno, el primer día pudimos hacer esta fotografía, ¿no? Donde veis la misma formación, un poco tapada por la niebla. Y aquí es una fotografía pues hecha desde la parte, digamos, de la popa del barco, ¿no? Veis cómo hay aquí un puntito rojo, esto es una persona, para que veáis también el tamaño enorme que realmente tiene esta formación. Esto no es un barquito, esto realmente era una nave espectacular, ¿no? Bueno, veis, pues, por tanto, las paredes de lo que era en el barco, cómo se han ido abriendo, pero esto sigue siendo la forma exacta de un barco con las medidas que nos decía la Biblia.
Aquí otra foto del día siguiente que ya pudimos pues, tener más visibilidad y pudimos pues, verla también con más definición, ¿no? Otra fotografía para que veáis pues, esta formación. Nosotros, desde luego, no hemos sido los únicos en ir ahí. Han ido otros equipos de gente, desde Estados Unidos, desde Australia también y de otros lugares, que se han dedicado a hacer escáneres de la zona. Han ido con aparatos de escáner y lo que les ha dado el escáner pues, es esta forma, evidentemente, de barco por debajo, ¿no? O sea que lo que vemos nosotros pues, es la parte superficial, pero si tú haces un escáner de esta parte superficial, te sale toda esta bóveda, ¿no? Invertida, pues que es la panza del barco, ¿no? O sea que realmente esto viene a reafirmar que realmente ahí hay un barco, no es que sean simples piedras, hay un barco en la zona de Ararat. También encontraron pues, estas paredes verticales, ¿no? en el escaneo, que vienen también a delimitar pues, una serie de compartimentos que tenía esta arca, este barco. Bueno, todo esto se ha ido encontrando en este sitio. También Ron Wyatt, este investigador que ya la descubrió en su momento, en los años 70, se llevó de ahí este trozo, un trozo de madera petrificada. Esto se ha analizado en laboratorio y esto es madera petrificada. Bueno, pues son cosas que uno debe ir desde luego pues meditando, ¿no? Pero todo esto es real, no son invenciones. También pues se encontró ahí este perno, ¿no? Que es como esta especie de clavo pues incrustado, que está hecho con unos materiales que en esa época teóricamente no existían. Esto se llevó al laboratorio y vimos cómo pues, tenía una parte muy importante de hierro, también tenía aluminio y tenía titanio, materiales que en esas épocas desde luego no existían, no se tenía la tecnología según nos dicen. Evidentemente sí la tenían, era gente con una tecnología y una capacidad intelectual y técnica superior a la que nos pensamos, sino de que todas estas pirámides también que vamos viendo por tantos lugares, que también estuvimos ahí, y ya os digo yo que eso no está hecho por hombres como nosotros, eso desde luego, ¿no? Eso es otro misterio, ¿no? Bueno, un misterio que queda desvelado cuando uno entiende el relato de los antediluvianos y de esas gentes gigantes que tenían toda esa potencia. Cerca de la zona también pues, pudimos ver esta especie de piedra, esta especie de corteza de árbol petrificada. Esto pues, se cree que era parte de la cubierta del arca. Pudimos pues, estarla visitando ya de noche, pero lo pudimos reportar. Aquí tenéis pues, la extraña forma, ¿no? de corteza que tiene. Y después, por último, en referencia al arca, también vimos toda una serie de piedras negras con un agujero encima, arriba, también pues realmente curiosas, ¿no? Son piedras muy grandes, muy pesadas, y que uno se queda ante ellas, pues esto, ¿para qué servía, no? ¿Qué sentido tiene? Pues poner unas piedras que no tienen nada que ver con lo que hay alrededor, son piedras totalmente negras, muy grandes, como digo, y con este agujero pulido en la parte superior. Estas piedras se van encontrando, hay bastantes, hay más de 20 por toda la zona, ¿no? Esta es otra también. Además son unas piedras que están todas marcadas con cruces. Estas cruces son muy antiguas, estas cruces se hicieron en la época medieval, en la época de los templarios, en la época de esos primeros cristianos que hacían peregrinaciones para ir a los lugares santos. Bueno, pues el arca ellos sabían que desde luego estaba ahí, y sabían que estas piedras tenían que ver de alguna forma con el arca, por eso las dejaron tantas veces marcadas con sus cruces. Tenemos también estos ejemplos, ¿no? de estas mismas piedras que han quedado tumbadas con este agujero en la parte superior y que vienen a ser el mismo tipo de piedras, lo que pasa que están ya rotas o están tumbadas, ¿no? como es este caso. Vemos pues las mismas señales en todas ellas. Entonces, ¿qué utilidad tenían estas piedras, ¿no? ¿Para qué servían? ¿Qué relación tenían con el arca? Bueno, aquí os dejo pues, un esquema, también hecho por Ron Wyatt en su momento, donde vemos la función que tenían en el arca. El arca era un barco evidentemente larguísimo, ya hemos visto 137 metros, tenía por tanto mucho bamboleo, ¿no? Porque en el mar las olas hacen que estos barcos se muevan muchísimo, creando mucho malestar en la gente que va dentro, pero si tú logras poner contrapesos muy pesados en lo que es la quilla
y también en la popa del barco, el barco queda estabilizado, no se mueve tanto. Pues estas anclas tenían esta función exactamente, tenían la función de estabilizar el arca de Noé. Evidentemente, cuando fue bajando el agua y Noé vio que ya se iba acercando el momento de posarse, pues ellos fueron soltando estas cuerdas, fueron soltando estas piedras, y estas piedras nos las encontramos en todo ese valle del este de Turquía, próximas al arca, además en una alineación perfecta, con lo cual ya te das cuenta de que ellos fueron soltando estas piedras a medida que iban aproximándose al momento de quedar varados en la montaña de Ararat, no en el gran Ararat, sino en la cordillera que hay al lado. Pensad que este tipo de piedras luego se han seguido utilizando, por ejemplo en la marina, que es la marina fenicia, los barcos fenicios o los barcos de la antigüedad, los griegos, etcétera, usaban este tipo de piedras con un agujero para pasarle una cuerda y estabilizar el barco cuando iban con mucha carga, ¿no? Para que el barco no bamboleara tanto, y también usándolas para simples anclas, ¿no? Para frenar el barco. Pues todo esto está en los museos, esto sigue existiendo, esto no es del Arca de Noé, sino que es posterior. El Arca de Noé usó algo similar a esto, pero mucho más grande. Aquí lo tenéis. Después también tenemos el tema de Sodoma y Gomorra.